Las peticiones por la iglesia: crecimiento espiritual, conversiones, nuevas células. Estamos orando al Señor, hermano. Ya muy pronto, con la ayuda de Dios, vamos a tener nuestras primeras multiplicaciones en las células. Debemos seguir avanzando en la obra. Les motivamos, les animamos a servir, hermanos. Este año que el Señor nos ha dado hay que servir. Disponga su casa, disponga su vida para predicar la palabra del Señor. Ahí están mis hermanos coordinadores, póngase a las órdenes. Por la familia también estamos orando. Vamos a orar por liberación de vicios, dice, por su hijo, conversión y reconcilio por la familia Guadrón, liberación de cárcel por Henry, Darío, por Carlos. Estaremos orando, por supuesto, por vecinos para que el Señor les convierta, por su hija, por que regrese a los caminos del Señor y provisión de empleo. También por vecinos se pide acá oración, vamos a incluirles a cada uno de ellos. Por jóvenes que están detenidos, por liberación, por supuesto. Oración por mi esposo, dice, que sea el Señor obrando en él y le guarde en el camino. Oración por mi hijo, por conversión y liberación de vicios. Bueno, vamos a orar, claro. Nos ponemos en pie y nos saludamos. Puede saludar al hermano que tiene a su lado. Amén. Bueno, vamos a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Éxodos. Éxodo capítulo 34. Voy a leer la versión de las Américas. Éxodo capítulo 34. Versos 6 al 9, dice la palabra como está escrita. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana bendecida que nos concedes. Gracias por este maravilloso pueblo, por nuestros invitados. Oramos por ellos, que los bendigas a ellos y a su familia. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu presencia que es real en medio nuestro, porque hemos conmemorado esta mañana esa última cena con mucho regocijo en nuestros corazones. Ahora, Padre, te rogamos que nos hables por medio de tu palabra. Envía tu consejo, Señor. Háblanos a todos, amado Dios. Que tu palabra sea oportuna a nuestra vida, Señor. Habla a tu pueblo poderosamente. En el nombre de Cristo te rogamos por cada petición, Señor. En tus manos encomendamos las peticiones de tu pueblo por sanidad divina, liberación de cárcel, conversión, reconcilio, provisión de empleo. Señor, ten misericordia, amado Dios. Obras poderosamente en tu iglesia. Dale crecimiento espiritual, Señor. Amado Dios, oramos por nuevas células. Ábrenos puertas, envía anfitriones, líderes para tu obra.
concédenos avanzar en tu obra. Usa esta iglesia, Padre, para avanzar localmente, fuera de nuestra localidad. Seamos instrumentos en tus manos, para que el reino de los cielos sea proclamado, anunciada tu palabra. Levanta cientos de líderes y anfitriones para tu obra. La familia, oramos por ella para que tú la bendigas, matrimonios, a los hijos. Toda la familia está en tus manos, Señor. Si hay dificultades, ilumina sus hogares por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo esté morando en esas casas y la paz de Dios habita en cada hogar, Señor. En el nombre de Cristo ponemos los procesos en tus manos. Oramos, Señor, cada proceso de la iglesia y de tu siervo lo encomendamos en tus manos, sometidos a tu soberana voluntad. Haz sanidades y milagros en medio de tu pueblo, Señor. Por Cristo Jesús oramos por estas cosas, te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Tome su asiento, hermanos, por favor. Queremos esta mañana hablar de la misericordia de Dios. Es por supuesto uno de los atributos de Dios. Si queremos conocer el carácter de Dios para imitarlo y crecer espiritualmente, que es una de nuestras peticiones por la que siempre oramos, para que Dios nos dé crecimiento espiritual. Para eso necesitamos conocer el carácter de Dios. Y uno de los atributos del carácter de Dios es la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, hermanos. Este atributo, por supuesto, es para nuestra bendición y para que lo imitemos como iglesia. Así como nuestro Padre es misericordioso, también su iglesia sea misericordiosa. Quiero leerle algunos pasajes bíblicos en donde constantemente se está mencionando, repito, este atributo de Dios, de la misericordia. Le leo algunos versos, empezando con Nehemías 9:17, dice así: pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. En el Salmo 86 dice el salmista en el verso 15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Otro salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El profeta Joel, por supuesto, en el capítulo 2, verso 13 dice: rasgad vuestros corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Y aunque no quisiéramos hablar de Jonás, pero vamos a hablar, porque él también habla de la misericordia de Dios, aunque de una manera incorrecta, por supuesto. Jonás dice en el capítulo 4, verso 1 y 2, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no era esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apesadumbré, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Aleluya. Toda la Biblia enseña que Dios es misericordioso, hermanos. Profetas, salmistas, Nehemías, hombres que Dios usó para su obra extraordinaria, todos, no se diga el Nuevo Testamento,
De hecho, es la misericordia encarnada, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero curiosamente, a Jonás no le parecía este atributo de Dios. Imagínese usted. Jonás se enojó porque Dios era misericordioso. Por eso se enojó y huyó. ¿Por qué razón? Porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Eso no le pareció a él. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? Al contrario, ¿verdad? Debemos de estar agradecidos porque por la misericordia de Dios estamos en este lugar, hermanos. Y estamos con vida también por la misericordia de Dios, hermanos. Porque nuevas son cada mañana, dice Jeremías, ¿verdad? Su misericordia. Hoy amanecimos, bendito sea Dios, porque nos ha concedido un día más de vida. Misericordia de Dios, sin duda, hermanos. Amigos que nos honran con su presencia, la vida que usted tiene es misericordia que Dios le ha dado. Y como hermanos estamos totalmente claros y persuadidos que por la misericordia de Dios es que somos cristianos, hermanos. Porque Él tuvo misericordia, nos llamó, nos perdonó, nos rescató, nos restauró, nos hizo iglesia, nos hizo hijos, nos hizo príncipes, reyes y sacerdocios para la gloria de su nombre, pero única, estricta y esencialmente por su misericordia. Como iglesia, en nada nos jactamos, en nada nos vanagloriamos, en nada nos sentimos superiores a nadie, de ninguna manera. Porque ha sido por misericordia que somos cristianos, hermanos. No es que éramos buenos, no, éramos malos. No es que Dios vio capacidades, habilidades, no, éramos lo más vil. Es misericordia de parte del Señor, hermanos. Pero hay quien no le gusta ver que Dios tenga misericordia de otros. Jonás estaba molesto porque el Señor tuvo misericordia de Nínive. Claro, nosotros entendemos, conocemos cuál es el carácter de nuestro Dios y estamos felices por ello, por esa gran misericordia. Bueno, entremos al texto que hemos leído, un poco de contexto para entenderlo. Los tiempos de Moisés, por supuesto, es lo que hemos leído en Éxodo, pero previo a lo que hemos leído, se dio que mientras Moisés estaba en la presencia de Dios y el Señor le entregaba las tablas de la ley, el pueblo se descarrió. Hicieron un becerro, lo adoraron y causaron la ira de Dios, hermanos. Porque Dios aborrece la idolatría. Dios detesta la idolatría, hermanos. Aquí en esta tierra solo hay un Dios. Y Dios no permite ni uno más. Porque Él es único. Y por eso nosotros no tenemos ningún tipo de ídolos. Y aunque no le vemos, no le palpamos, pero le conocemos, experimentamos su presencia, vemos su obra, vemos sus maravillas, y por ello no necesitamos crearnos imágenes de ningún tipo, solamente por fe, creer en su omnipresencia, que Él está en este lugar y que habita en nosotros, y somos templo y morada de su Espíritu Santo, y con eso no basta. Pero este pueblo cayó en idolatría, y por supuesto vino el castigo. Y Dios le dijo: a partir de hoy, yo ya no voy a estar en medio de este pueblo, le dijo el Señor. Porque donde hay idolatría, te pierde la presencia de Dios, hermanos. Yo ya no voy a estar en medio de este pueblo. Y como el tabernáculo estaba en medio del pueblo, es decir, en el centro del pueblo, allí habían construido el tabernáculo, le dijo a Dios: sácame el tabernáculo en medio, yo no quiero estar en medio ya de este pueblo, sácamelo afuera.
Mi presencia ya no va a estar con este pueblo. Hermanos, si se va la presencia de Dios, no queda nada, hermanos. Israel sin la presencia de Dios no es nada. Y la iglesia sin la presencia de Dios también no es nada. Pero bendito sea el Señor, hermanos. Porque yo no sé si ustedes, pero yo considero que seguimos contando con la presencia de Dios. No sé si usted cree que aún hay presencia de Dios en medio nuestro. Entonces Moisés le dijo, no podemos perder tu presencia. Moisés estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios, hermanos. Es un hombre que le encanta la presencia de Dios. Entonces le dijo Moisés, no, Señor, no te apartes de nosotros. Y le hizo una petición Moisés. Eso está previo, por supuesto, a lo que hemos leído en el verso 18 del capítulo 33, siempre este libro. La petición de Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dijo Moisés. Quiero ver tu gloria. Y Moisés, ustedes saben que había estado cerca de la presencia de Dios. Pero él es un hombre que ama la presencia de Dios. Se deleita en la presencia de Dios. Son de esos hombres apasionados por la presencia de Dios, que tienen su corazón dispuesto a buscar de la presencia de Dios. Yo he experimentado el estar en comunión contigo, pero yo quiero más, le dijo Moisés. Yo quiero ver tu gloria. Dios le dijo, mira, no hay hombre que me vea y viva, le dijo Dios, porque mi gloria es tan grande que un hombre mortal no resiste la gloria de Dios. Pero te voy a conceder que veas las espaldas nomás de mi presencia. Y lo introdujo entre la peña y pasó la presencia de Dios. Aleluya. Y es ahí donde entramos al capítulo 34. Y en el verso 2 le dijo Dios, mañana verás mi gloria. Eso sí, le dijo, prepárate. ¿Es necesario prepararse para estar en la presencia de Dios, hermanos? ¿O cree que uno puede ir a un culto así algo desapercibido? Bueno, voy a ir hoy porque, no sé, bueno, hoy no tengo mucho que hacer. No, cuando uno va al culto uno debe ir preparado, con expectativas de presencia de Dios, por supuesto, ¿verdad? Su corazón debe traerlo dispuesto. Este día yo lo voy a aprovechar desde que llegue. Voy a adorar a Dios, voy a escuchar la palabra, voy a aprovechar todo el culto, no voy a desperdiciar nada. Algunas veces perdemos las bendiciones de Dios por no prepararnos, porque vamos por ir sin la preparación previa. Entonces yo le digo, prepárate para estar en la presencia. Entonces Moisés se preparó y pasó la presencia de Dios. Y ahí el verso 6 que leímos dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte nuestro Dios, aleluya. Alguien alaba al Señor esta mañana, hermanos. Entonces dice, pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo. Alguien alaba al Señor por eso, hermanos. ¿Cómo dice? El Señor, Dios compasivo. Óyeme, Moisés, ya que tú quieres saber más de Dios, quieres conocer más de la gloria de Dios, debes saber algo, que el Señor Dios es compasivo. Bendito sea Dios por ello, hermanos. Ustedes saben que la compasión es algo mucho más
profundo que el sentir lástima por alguien, ¿verdad? El sentir algún sentimiento de tristeza y de dolor por una persona me puede llevar a sentir lástima por esa persona. Pobrecita esta persona, ¿verdad? La situación que está viviendo, que está pasando. Pero la compasión es algo mucho más profundo. Es decir, la compasión es aquel, voy a llamarlo así, sentimiento que conmueve nuestras entrañas. Es decir, que con todo nuestro ser sentimos una fuerte conmoción ante la situación de una persona. Y esa compasión tan fuerte que sentimos nos lleva a hacer algo por esa persona. Y ahora el Señor le dice a Moisés que Él es compasivo, aleluya. Y nosotros, por supuesto, sabemos que Dios es un Dios que tiene compasión de nosotros, ¿verdad, hermanos? De muchos acá ha tenido compasión el Señor, hermanos. Bendito sea Dios por ello. Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Claro, Él es perfecto, Él es santo, pero esa santidad de Dios no le impide el tener compasión de nosotros a pesar de nuestras debilidades. Mateo, por supuesto, habla de la compasión del Señor. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó, y lo de que ellos estaban enfermos. Nuestro Dios tiene compasión con el que sufre, con el desamparado, con el pobre, con el menesteroso, con la viuda, con el huérfano. La compasión de Dios es para con todos, hermanos. Claro, cuando Moisés escuchó esto, aspectos que él no conocía, pero sigue diciendo más. Compasivo, sí, claro, Dios es compasivo, pero luego dice piadoso. Esta versión que he leído se aproxima más al original. Ella dice clemente. Compasivo nuestro Dios, sí. Clemente también, claro. ¿Qué significa eso? Lleno de gracia, abundante en gracia. Claro. Él es altamente abundante en gracia para con nosotros. Y la gracia, usted sabe qué es eso, gracia. Es decir, que Dios decide dar algo a quienes ni se lo merecen, por gracia, gratis. Decide salvar a los que no son dignos de salvación. Después que los ha salvado, les reparte dones, no porque se lo merezcan. Es parte de la abundante gracia del Señor, hermanos. Envía su sol, su lluvia, todos los días, para todas las personas. No porque todo este mundo sea santo y honre y adore y sirva a Dios, no, todo lo contrario. Pero su gracia abundante alcanza al mundo entero, hermanos. Así de excelso nuestro Dios, hermanos. Y nosotros, claro, disfrutamos de la gracia de Dios. Que Dios siga derramando abundante gracia en esta iglesia, hermanos. Aleluya.
Me voy a detener un poco en lo que sigue. Estoy siempre en el verso 6 del capítulo 34. Después dice, tardo, ¿para qué? Para la ira. Esta versión dice, lento para airarse, compasivo, clemente y lento para airarse. Romanos 12 o 15:2 dice que Dios es el Dios de la paciencia, porque Él no está airado y tarda en airarse, porque tiene mucha, pero mucha paciencia. La paciencia es previa para frenar la ira, para controlar la ira. Es previa. Y Dios es paciente. Es muy paciente. Tiene mucha paciencia, hermanos. Y bendito sea Dios por ello, hermanos. Porque si Dios no tuviera paciencia con nosotros, Dios nos libre, hermanos. Porque hay que decir lo que no nos portamos tan bien que digamos, ¿verdad? Tienen cara de buena gente, pero no son tan buena gente. Algunos de nosotros no somos tan bien portados. Hay buenos hijos de Dios, gracias al Señor, hermanos. Un pueblo obediente, un pueblo sumiso, que honra a Dios, que sirve a Dios, que vive para Dios, pero no todos. Y la paciencia de Dios es la que contiene su ira, porque hay conductas pecaminosas que ofenden gravemente a Dios. El pecado Dios lo detesta, usted sabe eso, ¿verdad, hermano? Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y Dios conoce cada uno de los pecados nuestros. Y sabe cuántas veces lo repetimos y que incidimos en lo mismo. Dios lo sabe. Y conoce todos los pecados de todo el mundo en el mismo momento. Él sabe todo lo que está pasando. Que fornicación, que adulterio, que asesinato, que violaciones, que de todo. Y Él lo conoce todo. Y conocer la maldad a profundidad de las personas hace que uno pierda la paciencia. Por eso es de que a veces nos cuesta tener paciencia como familia, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes son un poco impacientes, pero como familia a veces nos cuesta tener paciencia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Hay algún familiar suyo que le cuesta tenerle paciencia? Ay, este ya no lo aguanto. Ya no sé por qué no se vaya de la casa. No, ¿verdad? Y si por qué nos cuesta, porque vemos todos los días las faltas que cometen, ¿verdad? Y luego le dicen, pues sí, pero a los hermanos les tienes paciencia. Lo que pasa es que yo no veo las faltas todos los días de los hermanos. Si vivieras todos los días con los hermanos, también ya no los quisiera ni ver. Nos cuesta tener paciencia con el que peca, y sobre todo si hace conductas que nos ofenden, que dañan nuestra integridad. No, le cuesta contener la ira, hermanos. Y por eso es grande nuestro Dios, porque Él contiene la ira, a pesar de que conoce todos nuestros pecados, y lo hace únicamente porque es un Dios paciente, hermanos. Es su paciencia la que le pone freno a la ira. Por eso todos sus atributos son importantes, ¿verdad? Por medio de la omnisciencia, que lo vimos el domingo pasado, Él conoce todo. Pero luego viene la paciencia de Dios, que refrena la ira de Dios, hermano. Aleluya. Porque la ira de Dios, sin la paciencia de Dios y sin la misericordia de Dios, nos consume a todos. Cuando se acaba la paciencia de Dios, cae un diluvio y se mueren todos. Cuando se termina la paciencia de Dios, cae fuego y se consumen ciudades enteras. Cuando se termina la paciencia de Dios, le da permiso a la muerte y se lleva a quien sea. Pero bendito sea Dios, que hasta ahora Dios sigue teniendo paciencia para con nosotros, hermanos. Muy paciente para con usted y su familia. Muy paciente. Realmente nos sorprende esa paciencia de Dios.
Permítame leerle lo que dice Pedro con relación a esto de la paciencia del Señor. Él dice así, mire: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Es cierto que ahí se desató la ira de Dios y todos perecieron. Solo 8 personas se salvaron. Pero no olvide lo que dice Pedro, que Dios esperó, no se apresuró a destruirlos, hermanos. ¿Saben ustedes cuánto tiempo esperó Dios a la generación de Noé? Exactamente, hermano. 120 años. Y Noé, pregonero de justicia, les anunciaba, les hablaba. Y Dios esperó 120 años. Y uno dice, uno se sorprende cuando cae la ira de Dios. Pero lo que uno no sabe es que Dios ya tiene años y años refrenando su ira, teniendo paciencia, hermano. Ya hace rato Dios viene hablándole: hijo, hija, por favor, hija, ponte a cuentas, arrepiéntete, aléjate de eso. Y le habla una vez y otra vez y de una manera y de otra manera. Y hoy este otro año le sigue hablando. Y no sé cuánto tiempo tiene ya Dios hablando. Y cuando cae la ira de Dios, ahí es el ay, ahí es el lamento de todos. Pero ha habido un gran periodo de tiempo de paciencia de Dios, hermanos, para la nación de Israel. Hubieron más de 200 años de paciencia, hermanos. Dios empezó a hablar por medio de los profetas que se arrepintieran, porque si no vendría juicio, vendría un extranjero que destruiría la nación y se los llevaría cautivos. Profeta tras profeta hablándoles. Moría una generación, aparecía otra y hablándoles. 200 años de paciencia. ¿Dónde va a hallar usted tanta paciencia, hermanos? Bueno, los esposos sabemos un poquito de paciencia, ¿verdad? Ahí nos ha tocado aprender a tener paciencia, hermano. Ese hombre que tiene usted, que le está sacando paciencia, ¿verdad? Esa mujer con la que está, ay, Dios mío. Ahí sabemos un poquito, porque nos cuesta. Pero Dios, años y años de paciencia, frenando su ira. Lento para la ira. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermanos. La gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Yo alabo su nombre, porque tuvo paciencia conmigo y sigue teniendo paciencia. Algunos anduvimos cerca de la muerte, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, hermanos. La gloria sea para el Señor. Como no queríamos a las buenas, ¿verdad? Pero aún así tuvo misericordia. A algunos les llegó la muerte y no hubo ya salvación. Pero, repito, lento para la ira nuestro Dios, hermanos. Los juicios que están en el Antiguo Testamento fueron periodos de gran paciencia de parte de Dios, hermanos. Y el juicio que va a caer sobre este mundo, ya lleva miles de años Dios teniendo paciencia, advirtiendo a este mundo que viene juicio. Ya Pedro lo anunció, que ahora esta creación no va a ser destruida con agua, sino con fuego. Y sigue esperando Dios. Y sigue teniendo paciencia. Bendito Dios por ello, hermanos. Pero sigue diciendo el verso número 6. Lento, tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Cómo le va a dar misericordia a una generación que le ha estado hablando
y nunca se arrepiente. Bueno, así es nuestro Dios, hermanos. Así de grande es nuestro Dios, que en algún momento, después de tanta espera, cuando el pecador se arrepiente, Dios lo bendice con misericordia. Tremendo, ¿verdad? Increíble nuestro Dios, ¿verdad? Nos recibe con misericordia. El hijo pródigo es perfecto con relación a esta enseñanza, ¿verdad? Ese hijo malvado se acaba toda la herencia en el pecado y luego que vuelve, el padre lo recibe con brazos abiertos. Y el otro hermano no aguantó. No, hombre, este perverso viene a andar con rameras y en vicios y fregando la vida, y mi papá lo recibe con brazos abiertos. Yo no sé cómo usted hubiera recibido ese hijo. Quizás con un buen garrote por acá, ¿verdad? Pase, hijo, pase, no pasa nada, le pase adelante. Cierra la puerta y... Pero así es nuestro Dios, hermanos, aleluya. Ustedes saben que esa parábola representa a nuestro Dios. La parábola del hijo pródigo. Sin embargo, dice aquí la palabra que hemos leído, volviendo a Éxodo 34, 6. Grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, perdona las iniquidades, las rebeliones, el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con esto, hermanos, porque Dios es misericordioso, pero todo tiene su límite. ¿Me escuchan, hermanos? Dios es paciente, pero la paciencia de 120 años tuvo su límite. Los 120 años se acaban, el tiempo de paciencia se termina y uno tiene que aprovechar el tiempo de misericordia que Dios nos da, hermanos. Vea lo que dice Pedro en la segunda epístola. Dice en el capítulo 3, verso 9: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos se burlan de esto, ¿verdad? Ya hace años dicen que va a venir y no viene. Así decían los antediluvianos. Ya tiene años Noé diciendo que va a caer un diluvio y no pasa nada. Pero usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Romanos 2, versos 4 y 6 dice: tú desprecias, repito, tú desprecias la inagotable bondad de Dios, su tolerancia y paciencia, y no te das cuenta de que es precisamente su bondad la que te lleva al arrepentimiento de tu maldad. Pero tú, como eres obstinado y no has querido retomar los caminos de Dios, estás provocando su gran ira para el día del juicio. Cuidado, hermanos, porque la ira de Dios está contenida por su paciencia, pero nuestro pecado está provocando esa ira de Dios. Está incitando y tentando y molestando e irritando esa ira que Dios tiene contenida, que no quiere que caiga sobre nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el pecador obstinado hace rebalsar la paciencia y acarrea ira para su vida. Y como no pasa nada, confunde la paciencia de Dios con tolerancia. No, Dios no hace nada. Volví a pecar y no pasó nada. Ando en lo mismo y no pasa nada. Ya tengo un par de años y no pasa nada. Cuidado con eso, hermanos. No creas que es que Dios ha aceptado el estilo de vida pecaminoso, que Dios ya está de acuerdo, que ya aceptó, ya cambió su estándar de santidad. No.
Dios es santo, santo, 3 veces santo, y demanda santidad de su pueblo y no tolera el pecado. Lo que pasa es que estás en un periodo de misericordia en donde la paciencia de Dios controla su ira, porque no quiere que caiga juicio sobre ti, sino que procedas al arrepentimiento y disfrutes de la vida eterna, cual tal disfrutan muchos acá en este lugar. Aleluya. Pero no debemos jugar con la paciencia de Dios, hermanos. Porque así como es de extraordinaria la misericordia de Dios, así es también la ira. Cuando la ira de Dios se desata, eso es terrible, hermanos. No es como el padre que ya me enojaste, sí. Y medio hace el mate que le da un par de azotes al cipote. Con una toalla le pegaba a la hermana al niño. Ay, pote. No, cuando la ira de Dios cae sobre una persona, eso es terrible, hermanos. Eso es tremendo. Caer en manos de un Dios airado, eso no se lo recomendamos a nadie, hermanos. A nadie. Eso es terrible. Por ello, en vez de estar tentando la ira de Dios, mejor aprovechemos la misericordia del Señor, hermanos. Amén, iglesia. Y si hoy por hoy, aún estando en pecado, no nos ha pasado nada, hoy mejor pidámosle perdón al Señor. Señor, perdóname porque he estado confiado o malinterpretando este periodo sin darme cuenta que me estoy arriesgando a la ira. Estoy poniendo a prueba tu paciencia. Claro, eso es lo que Dios busca, ¿verdad? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es su misericordia la que nos guía al arrepentimiento para bendición de este pueblo, hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanos. Cuánta misericordia veo en este lugar. Mucha misericordia. Algunos no deberíamos de estar acá, pero estamos por la misericordia del Señor, hermanos. Otros no deberíamos de ser lo que somos, pero somos lo que somos por la misericordia del Señor, hermanos. No hay dignidad en nosotros ni honra sobre nada, sino todo es misericordia de Dios, hermanos. Pero hoy Dios nos habla en su misericordia. Nos llama al arrepentimiento. El tiempo se nos ha terminado. Les voy a invitar a que cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. La misericordia de Dios es para contigo, iglesia. Es la paciencia de Dios la que nos ha guardado, iglesia. Es